Este debate interesantísimo sobre el mejoramiento humano. Vamos a intentar hoy vamos a intentar ser tan interesantes como la primera mesa, y esto yo estoy seguro que lo vamos a conseguir porque me acompañan 4 ponentes extraordinarios que seguro que les van a interesar todo lo que nos van a contar. Primero que quiero decir es quizá una decepción. Todos aquellos de ustedes que han venido aquí a buscar la receta de la inmortalidad, me temo que no la vamos a repartir. Me temo que todavía, no sé mis compañeros, pero creo que hoy no la vamos a repartir. Porque hoy vamos a hablar en esta segunda mesa de la extensión de la vida. Déjenme presentarles brevemente a quienes me acompañan. De izquierda a derecha, a mi izquierda, primero Elena Postigo, que es licenciada en Filosofía en Milán y doctora en Bioética en Roma, es profesora de Antropología y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, directora del Instituto de Bioética de dicha universidad, y desde el 2007 investiga en temas como el transhumanismo, mejoramiento humano, implicaciones filosóficas y bioéticas de tecnologías emergentes. Como pueden ver, persona indicada para estar en este debate y en esta mesa. Muchas gracias, Elena, por venir. A su izquierda está Coral Sanfeliu. Coral Sanfeliu es investigadora del CSIC, colega de mi institución, especializada en envejecimiento cerebral y en neurodegeneración. Ha dirigido durante varias décadas su grupo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, definiendo factores de riesgo y terapias contra la pérdida cognitiva y contra el Alzheimer. Ha utilizado para ello modelos experimentales, ha hecho aportaciones importantes en terapia génica, en ejercicio físico, fármacos, agentes bioactivos que combaten este envejecimiento, y ha sido una investigadora que ha compaginado también toda su labor investigadora con una importante labor divulgadora. Muchas gracias, Coral, de estar con nosotros. A su lado otro colega de mi institución, pero de otra área, que es Javier Moscoso. Javier Moscoso es profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias en el Instituto de Historia del CSIC. Es autor de Una historia cultural del dolor, que ha sido traducido a diferentes idiomas, y también ha tenido un premio de la traducción árabe de este libro. La edición francesa de este libro ganó el mejor reconocimiento al mejor libro de historia publicado en francés en el año 2016. También su último libro es Historia del Columpio, que también se ha traducido al inglés y al francés, y desde hace unos años es director también de Revista de Libros. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Y a su izquierda tenemos a Consuelo Borràs. Consuelo Borràs es una investigadora que es catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia. Está dedicada al envejecimiento desde hace más de 20 años, nuevamente una persona que puede hablar en propiedad de, como todos los demás, de este tema. Su lema favorito es añadir años a la vida, pero sobre todo vida a los años. No podría estar más de acuerdo. Su investigación se centra en el estudio de las bases biológicas del envejecimiento saludable, ¿no? Para intentar comprender este proceso complejo. Ha recibido numerosos premios, ha publicado muchos artículos de investigación, es editora de varias revistas científicas. En definitiva, estamos ante 4 personas con las cuales vamos a intentar hablar de la extensión de la vida, ¿no? Unas primeras claves para empezar por mi parte. Seguramente ustedes habrán oído hablar de una serie de sustancias y una serie de procedimientos que experimentalmente, en modelos de laboratorio, en animales, en diferentes animales, parece que han extendido la vida, ¿no? Estoy refiriendo, por ejemplo, a la rapamicina, que es una droga que se administra para el tratamiento, por ejemplo, tras los trasplantes, o por ejemplo la metformina, que es un medicamento que se administra a las personas diabéticas, pero hay quien se la toma no siendo diabético porque piensa que esto también va a mejorar y extender su vida, o por ejemplo los agentes senolíticos, que pueden ser útiles para combatir algunos tipos de cáncer y que también tienen esta segunda vida aparentemente para alargar la vida. O hemos oído hablar en la primera mesa de la telomerasa, ¿no? Un
tratamiento con telomerasa para reextender los telómeros de nuestros cromosomas y lograr vivir más. Y ya tradicionalmente, pues seguro que todos hemos oído aquello de que si comes poco, restricción calórica, pasas frío y eliminas el sexo de tu vida, vas a vivir muchos más años. No sé yo si estos tres conceptos son la receta más adecuada para vivir, pero esto funciona, de alguna manera funciona en gusanos, funciona en moscas, funciona hasta cierto punto en ratones. Andrés Moya se refería esta mañana a la parabiosis, poner en contacto los fluidos corporales de un ratón joven con un ratón viejo y ver que ese ratón viejo parece beneficiarse de esa fuente de la eterna juventud que tiene ese ratón joven. En fin, esto parecería que esto es muy nuevo y parecería que lo acabamos de inventar, ¿no? Dejadme empezar con una pregunta a Javier, pero Javier, esto que estoy contando tiene una historia, ¿no? Porque no lo acabamos de inventar nosotros ahora, ¿no? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias también a la Fundación Lili y a la Fundación Ortega Marañón por haberme invitado. Siempre es un placer estar aquí, aunque como bien queda reflejado por el currículum que has leído, quizás soy la persona menos indicada, pero bueno, intentaremos decir alguna cosa, ¿no? Quizá la primera idea que me gustaría transmitir es que en efecto muchos de los problemas que hemos tratado esta mañana, que vamos a tratar aquí, son historias de futuro que tienen un pasado, es decir, son historias de qué va a ocurrir, y a lo largo de la historia en realidad hay una suerte de constante en la condición humana. No sé si es naturaleza humana, pero me gustaría volver sobre esto, sí, de la naturaleza humana. De la condición humana hay una serie de constantes antropológicos. Una de ellas es esto que va a ocurrir, y sobre todo las preguntas de qué va a ocurrir suelen ser en general casi siempre las mismas, relacionadas con procedimientos similares. Quizá algunos de ustedes hayan estado en China, en Xi'an, donde están los famosos guerreros de terracota, y habrán visto que lo que es el sarcófago y la tumba del primer emperador de China, este señor que se llama Qin Shi Huang, pues sigue inexplorada. No se ha abierto, y no se ha abierto porque quizá no hubo una persona a lo largo de la historia que estuviera más obsesionada, al menos de la historia antigua que nosotros conocemos, que estuviera más obsesionada con la inmortalidad que este primer personaje, ¿no? Este personaje que además consideraba que la mejor forma, un poco como las recetas que tú acabas de leer ahora, él pensaba que la solución estaba en el mercurio. Y ingirió tanto mercurio. No es muy recomendable. No es muy recomendable. Digámoslo claro. Porque el mercurio también tiene otras historias, ¿no? Pero el caso es que se rodeó de tanto mercurio, sigue habiendo aparecer tanto mercurio en la tumba del primer emperador chino, que es incluso peligroso abrirla. No saben cómo intervenir en la tumba en condiciones apropiadas. Con esto quiero decir que la historia de... Que no estamos inventando. No, la historia de cómo se consigue la inmortalidad, recordaba también, por volver a lo que es el aspecto quizá que sea más conocido aquí en Occidente, que es Francis Bacon en 1627, me parece que escribió un libro que no todo el mundo ha leído, que se llama Historia Vitae Mortis, creo que hay una traducción inglesa, no sé si hay una traducción castellana. El libro es famoso porque Bacon intentaba adivinar cuál era la edad a la que era posible llegar, intentaba deducir cuál era la edad a la que era posible vivir. Entonces llegó a la conclusión, a través de una serie de ejercicios un tanto estrambóticos, entre ellos el ahorcamiento de algunos de sus asistentes con resultado de muerte. Esto es una técnica también... Suele pasar, cuando uno se ahorca suele pasar. Suele pasar el ahorcar a los asistentes, que esto y no ahorcarse uno mismo. Bueno, llegó a la conclusión de que en realidad no podíamos ir más allá de 3 veces la edad de Cristo. Esta es el 99, ¿no? Obviamente hemos superado, y también en tiempos de Francis Bacon había gente que superaba esa edad, pero le parecía que la condición humana estaba realmente representada en esta cifra. Con esto quiero decir, muchas de nuestras preguntas de ahora son modernas, hemos cambiado los conceptos, al menos yo como historiador y como historiador de la ciencia, historiador cultural, es un poco lo primero que diría. Hemos cambiado los conceptos, hemos cambiado las batallas, hemos cambiado los elementos, pero los problemas siguen siendo los mismos, y a veces una mirada a esos futuros pasados de la historia es muy enriquecedora también para colocarnos en la justa medida. ¿Estás de acuerdo con esto, Elena? Respecto, tú como filósofa, respecto a que estamos de alguna manera revisitando constantemente estas grandes preguntas de la inmortalidad,
de intentar vivir el máximo tiempo, de intentar vivir con la mejor calidad. Esto no es nuevo. Completamente de acuerdo con Javier. De hecho, la primera reflexión que iba a hacer era en esta línea. Desde el mito de Prometeo yo me remontaría incluso antes. El deseo de la inmortalidad en la antigüedad existe ya en los mitos. ¿Por qué? Porque es una tendencia natural del ser humano. Vivir indefinidamente. En el fondo, el transhumanismo es una transposición en términos tecnológicos de ese mismo deseo, teniendo a su disposición además la ciencia y la tecnología para poder llevarlo a cabo, al menos en cierta medida. Luego, no es nada nuevo. Estamos hablando de un mismo problema con un vestido distinto. Hablando de mitos y realidades, Consuelo, tú eres experta en medicina regenerativa, y la medicina regenerativa, antes lo hemos podido ver en la primera mesa, es una suerte también de aproximación para extender la vida, ¿no? Me falla un riñón, voy a coger otro riñón de otra persona o quizá de un animal, xenotransplantes, ¿no? Y sustituyo. Esto es tan sencillo. O hemos también, como decía Gemma adecuadamente, o estamos simplificando demasiado la potencialidad que tiene la medicina regenerativa. ¿Qué nos puedes decir así, un par de claves? Sí, pues totalmente, estamos simplificando. Gemma lo comentaba esta mañana, nosotros no somos como un coche en el que se estropea el motor, cambiamos el motor y el coche vuelve a funcionar. Somos seres humanos vivos y los organismos vivos tenemos adaptaciones a cada cambio que nos ocurre, y entonces es muy difícil poder sustituir a lo mejor un riñón, sí, y está claro que se puede hacer, pero la gente que promete la vida eterna a base de reponer todos nuestros órganos y tejidos por tejidos nuevos. No hay un Mercadona de órganos. Y aunque lo hubiera y repusiéramos todos nuestros órganos con órganos nuevos, probablemente ese organismo más bien tendría algún problema asociado a tener nuevos órganos más jóvenes a los que no está adaptado. Sería el Dacia tuneado de Gemma, que no acabaría de funcionar. Que no acabaría de ser útil para tener una calidad de vida adecuada. Así que... Coral, uno de los órganos que en medicina regenerativa siempre nos produce un poquito más de respeto, porque uno habla de trasplantar un riñón o el hígado o un bazo, pero ¿qué pasa con el cerebro, no? Porque la regeneración del cerebro, tú eres una experta, has dedicado muchos años de tu investigación. ¿Cómo podemos aumentar la vida o la calidad de la vida desde el punto de vista cerebral? Sí, está muy bien planteada esta pregunta, Luis, porque en el cerebro está claro que no se trata de cambiarlo, esto ya queda descartado, pero sí se puede reparar, y lo que es más importante, se puede prevenir que se estropee con los años. Y a veces es un poco, tenemos mucho miedo del envejecimiento y todos demencias, no. Está demostrado y se sabe que la demencia no es el final del envejecimiento. Por más años que vivamos, no vamos a acabar por un año. O sea, no es inevitable que todos desarrollemos demencia. No es inevitable que desarrollemos una demencia. Esto es importantísimo. Ahora, ¿va aumentando el riesgo? Sí. Y no sabemos por qué. Esto inherente a esta cuestión es que cuando tengamos las medicinas, que yo cuento que las vamos a tener, yo soy más amante de los fármacos de momento que no de las intervenciones genéticas para prevenir. Esto es el ideal, ¿no? Una pastilla, prevenir, sí. Una pastilla que nos permita hacer estas cosas siempre va a ser mejor que una intervención genética. Sí, sí. Cuando tengamos esto, no solucionaremos las enfermedades cerebrales del envejecimiento, porque aumentan el riesgo. O sea, el envejecimiento te aumenta el riesgo de las demencias, de Alzheimer, de Parkinson y de otras, de los ictus, la demencia vascular, pero no es el único riesgo. O sea, habrá una base genética seguramente. Y una vez seamos todos, bueno, esto habrá que verlo, ¿no? Estamos todos bien en un nivel que podamos mantener nuestros órganos y tejidos a un nivel funcional por más años, seguirán habiendo estas enfermedades. Ahora, en condiciones normales, yo el cerebro lo pondría en 3 fases. La primera es cuando es joven, después cuando empieza a madurar se pierden funciones, pero no tenemos que tener miedo. Ni decir que el viejo de la tribu es el más sabio, ni que los viejos no sirven para nada. Yo creo que hay un intermedio. O sea, cuando nos hacemos mayores, ponemos más recursos, se cambian las funciones. O sea, hay muchos estudios y está demostrado que no tenemos que tener miedo al envejecimiento, al menos hasta los 90 años.
Respecto a la medicina regenerativa aplicada al cerebro, que es lo que nos estaba contando así algunas claves, Coral, ¿cómo lo ves tú, Consuelo? Tú que trabajas también desde este punto de vista. ¿Esto lo ves? ¿Lo estamos simplificando demasiado? ¿Lo estamos haciéndolo demasiado? Parece como si ya tuviéramos toda la receta. Y esto se me antoja a mí que ni tan solo llegamos a comprender cómo funciona el cerebro como para intentar regenerarlo. Vamos, justo ayer en clase les decía yo a los alumnos que la típica imagen del iceberg en la función del sistema nervioso es totalmente aplicable, porque es verdad que tenemos mucho desconocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, intentar reparar algunos de los procesos que ocurren en él, yo creo que sí que se ha avanzado muchísimo y cada vez conocemos más cuáles son los procesos que están implicados, pero también creo que justo además en la función cerebral, que hay miles de conexiones, miles de tipos celulares, unos envejecen más rápido, otros envejecen menos rápido, es extremadamente complejo. Creo que tenemos que seguir avanzando en la investigación básica para conocerlo cada vez más e intentar desarrollar estrategias. Yo creo que sobre todo, como decía Coral, al final ahora mismo en el punto en el que estamos es que lo mejor es prevenir, aunque es lo que más cuesta muchas veces, porque hasta que no te enfrentas al problema, pues muchas veces no pones en práctica algunas de las... Prevenir quiere decir impedir que el cerebro degenere más allá de lo que debería generar de forma habitual. Es intentar hacer estrategias que se saben que mejoran la función, o que preservan, mejor dicho, la función cerebral, como ejercicio físico, alimento, lo que todos sabemos que tenemos que hacer para cuidarnos y envejecer saludablemente. Eso es fundamental, y que al final esa es la prevención probablemente es ahora lo más efectivo, intentar alargar nuestras funciones. Hay un concepto que trajo a colación la gerociencia, que es extremadamente importante y que dice que en realidad promover el envejecimiento saludable, haciendo las estrategias pues, conocidas o desarrollando otras estrategias, realmente es lo que previene todas las enfermedades del envejecimiento a la vez. El envejecimiento está claro, como ha comentado Coral, que aumenta la probabilidad de muchas enfermedades, tanto a nivel cerebral como cardiovascular. Se empiezan a acumular las mutaciones. Entonces, la gerociencia lo que dice es intentemos envejecer lo más lentamente posible para retrasar la aparición de cualquier enfermedad asociada al envejecimiento a la vez. Porque a lo mejor previenes el Alzheimer, pero tienes diabetes. O a lo mejor... Entonces, si tú intentas envejecer saludablemente, probablemente eso es lo que la gerociencia aboga. Volvemos a las recetas del abuelo, ¿no? Sí. Una calidad de vida, una buena alimentación, un ejercicio saludable. No es una receta del abuelo. La ciencia ha demostrado, sobre todo en el caso del cerebro... No, la abuela, yo lo decía, lo ando. No, ya, sí, bueno, se ha demostrado. Sí, pero sobre todo es importantísimo en el cerebro. En los otros órganos que estudia Consuelo no lo sé, pero en el cerebro es básico porque toda nuestra vida, en ausencia de enfermedades neurodegenerativas, hay una cierta neurogénesis adulta, siguen las conexiones, no son tan potentes como cuando eres joven, pero seguimos aprendiendo y vamos modelando la plasticidad cerebral. Sí, vamos modelando el cerebro y con nuestro cerebro más trabajado esté, mejor estaremos a los 90 años. No vamos a dejar el cerebro, Elena, porque hay propuestas de gente que dice, me voy a congelar. Se llama criogenización. Habrán escuchado estas propuestas y hay personas que dicen, bueno, lo de criogenizar un cuerpo entero es muy complicado, pero voy a congelar el cerebro porque quizá en un futuro ese cerebro, como nos decía Antonio, alguien lo va a poder rescatar y va a poder rescatar los pensamientos o las ideas o los conocimientos que tuviéramos, ¿no? O sea, más allá de las dificultades técnicas actuales, que luego ya diré algunas claves, lo que me interesa ahora es cuáles son los aspectos éticos que deberíamos tener en cuenta de estas propuestas encaminadas a criopreservar el cuerpo o criopreservar un órgano, en particular el cerebro. Bueno, lo primero que yo diría, porque además nos lo dijiste cuando preparábamos esta mesa, hay que distinguir lo que es ciencia real con lo que es ciencia que se pueda desarrollar con toda verosimilitud en las próximas décadas, con el cruce de las tecnologías emergentes, con lo que es ciencia ficción.
Y la reflexión ética se ha de hacer sobre la ciencia real o, a lo sumo, desarrollando una reflexión en torno a lo que se va a poder hacer, pero no la ciencia ficción. Aplicando este discurso a la criogenización, hay que decir que la criogenización en humanos, el cuerpo íntegro o partes de él, a día de hoy es ciencia ficción. Es decir, todavía no hay evidencia científica que demuestre eso se puede hacer, se puede criopreservar, de hecho se está haciendo. Está la clínica Alcor, la Fundación Alcor en Estados Unidos, que tiene 200 personas fallecidas criogenizadas. En España hay 2 clínicas que no están aprobadas ni actuando, una en Marbella, Lecrion y Cecrion, en Valencia, que por lo visto no han tenido las aprobaciones, que se están dedicando a criopreservar personas fallecidas, órganos, mascotas, etc. No hay literatura científica que demuestre que es posible resucitar o reanimar un organismo humano tras su fallecimiento. Y esto no tiene que ver con lo que es, por ejemplo, criopreservar un embrión, que está vivo. La diferencia es que ese embrión está vivo. Aquí estamos criopreservando un órgano de una persona fallecida o el cuerpo entero de una persona fallecida. Entonces, lo primero, partir de eso. No hay evidencia científica. Es verdad que hay avances con tejidos cerebrales, con determinadas tejido cardíaco que se ha logrado reanimar después de pasado cierto tiempo, pero todavía estamos en pañales. Se debe hacer siempre, primero, respetando todo lo que son las pautas, el rigor científico y los criterios de seguridad. Es decir, que cuando se haga eso, se haga siempre siguiendo criterios de seguridad. En el caso de la persona fallecida, que la persona fallecida haya donado su cuerpo para que se haga esa determinada intervención o lo que sea, ¿no? Se ha de hacer siempre pasando por un comité de ética de la investigación, porque en el fondo estamos hablando de investigación sobre el cuerpo humano, sobre partes del cuerpo humano. Se ha de pensar si esto va a producir un daño a la persona. Se ha planteado el caso de una niña, el último caso de criogenización fue una niña inglesa de 14 años que falleció a consecuencia de un cáncer. Ella se quería criogenizar, sus padres no, el padre no quería, la madre sí. Al final un juez dictaminó que era una menor madura y que podía criogenizarse. Se ha criogenizado a la niña. Claro, el temor del padre era: ¿qué pasa si dentro de 200 años reaniman el cuerpo de mi hija y cómo va a vivir mi hija, ¿no? Es decir, ver también el daño que pudiera causarle esa intervención a la persona. Cuando se hace un análisis ético, se ha de hacer desde la perspectiva científica, ética, legal, digamos, siguiendo todas las cautelas debidas. Creo que a veces la ciencia va demasiado rápido, la reflexión ética y el derecho van siempre detrás. Creo que deberían ir en paralelo. Decía Javier Gafo, que fue uno de mis profesores de bioética junto con Diego Gracia, que la buena ética empieza con los buenos datos. Y a tenor de lo que nos está diciendo Elena, deciros que cuando hablamos de criogenización no deberíamos confundirlo con criopreservación. Criopreservar algo, como dice Elena, implica que esa entidad, esas células, ese embrión, ese órgano que estamos criopreservando está vivo, lo vamos a reducir la temperatura, a reducir su metabolismo casi a cero, pero tiene la posibilidad de ser revitalizado. Eso es la criopreservación. Yo esto lo explico de una forma muy evidente cuando me llaman periodistas para hablar de este tipo de temas. Si tú congelas un bistec de una vaca, lo que vas a descongelar es un bistec de una vaca, no una vaca. Por lo tanto, no vas a poder restaurar algo que ya ha dejado de existir. Por lo tanto, la criogenización lo que tiene que resolver, que esto es algo técnicamente resoluble en estos momentos, es el hecho cierto de que intentar mantener a baja temperatura un cuerpo que ya ha dejado de existir, células que ya no están vivas, lo que vamos a conseguir en el momento en el cual las descongelemos serán células que estarán igual de muertas que estaban como estaban inicialmente. Por lo tanto, cuidado con esto y tengamos en cuenta estos matices. Yo no sé si Bacon se preocupaba de estas cosas, Javier. Yo no sé si además de contabilizar 99 años, pensaba en preservar partes de su cuerpo. En fin, la historia de la ciencia siempre tiene ejemplos sorprendentes sobre casi cualquier cosa. Entonces, os estaba escuchando hablar de la regeneración cerebral. Claro, hay toda una historia de regeneración de partes perdidas en el contexto de lo que son los inicios de la fisiología experimental
que tiene bastante gracia. Voy a intentar resumirla en 4 pinceladas. En 1741, un señor que se llama Tremblay descubre lo que entonces se llama un pólipo insecto, que es un zofito, y descubre que si lo partes en trozos, el bicho sigue y tienes 300 pólipos, como se llamaba entonces. A partir de ahí aparece una especie de eclosión de cosa más rara. O sea, resulta que partes un ser vivo y construyes seres vivos así, porque sí, ¿no? Entonces empiezan los franceses, que eran muy aficionados a construir datos científicos, encantan a la academia, ver qué tipo de cosas se puedes cortar y reaparece. Pues hay un verano, que me parece que es el verano de 1750 y tantos, donde infinidad de animales fueron mutilados. Sobre todo, además, la cosa se complicó porque un tipo que se llama Charles Bonnet descubrió que las cabezas del caracol, de algunos tipos de caracol, también se regeneraban. Y entonces, a partir de ahí hubo un debate de qué cabezas, de qué animales podrían regenerarse. Esto es previo al mito de Frankenstein. Esto es previo al mito de Frankenstein en 1818. Esto es una disputa en la que incluso participa Voltaire. Voltaire estaba indignado, hay una frase muy graciosa en uno de sus opúsculos que dice, bueno, esto de regenerar las propias cabezas, el cambio para algunos sería para peor, ¿no? Bueno, el caso es que no importa qué tema de la historia de la ciencia trates, siempre ha habido alguien. Yo creo, antes hablaba de estas universales de la condición humana. Una de ellas es que esta oposición, que es la oposición macbethiana, de Lady Macbeth, que es, ¿te vas a atrever o te vas a resignar? Y normalmente nos hemos atrevido. Esto yo creo que es, para los que os dedicáis a la bioética, para esta intervención que acabas de tener, que yo comparto plenamente. O sea, al final tienes que establecer límites, no solamente en lo que se hace, sino también en lo que piensas que se va a hacer. Lo que pasa es que lo que piensas que se va a hacer, normalmente se va a hacer. Esto es más o menos lo que nos dice la historia. Dices, hay una línea de continuidad, esta es para quien todavía tenga interés en cómo acaba esto de la regeneración de cabezas. Es decir, que tenemos a François Magéty, que es uno de los grandes fisiólogos experimentales del 18, viendo la muerte o no muerte de la cabeza de un buey, pero tenemos al señor Sue viendo o no muerte, la vida o la muerte de la cabeza de los monarcas en la guillotina de 1791, ¿no? 1793. Con lo cual, al final, dice, ¿se van a atrever? Sí, se van a atrever. No solo se van a atrever, el trasplante de cerebro ya lo han hecho en animales sin éxito. White desde hace no sé cuántas décadas lleva haciéndolo sin éxito, es decir, se está haciendo. Justamente le iba a preguntar a Consuelo, que está en la Universidad de Valencia. Tú has nombrado empresas, algunas de ellas parecen estar en la comunidad valenciana. Yo no sé si has tenido ocasión o te han preguntado al respecto sobre estas empresas de criogenización y sobre tu opinión al respecto, ¿no? Tu opinión al respecto de preservar los cuerpos actuales y esa idea que transpira el melón. Estamos acabando esta segunda mesa, pero abre otro melón que nos dice qué pasa con la edición genética y el envejecimiento. CRISPR es una técnica muy versátil y hasta qué punto podemos esperar de CRISPR mejoras en investigación y en resultados para con el envejecimiento. Elena. Prefiero escuchar primero a los científicos, Estupendo. que digan la base científica que tiene el uso de CRISPR para aquí después doy mi valoración. Muy bien. Por ejemplo. A ver, yo creo que si con las enfermedades poligénicas es difícil, con el envejecimiento casi imposible, porque realmente es extremadamente complejo, son muchísimos cambios a la vez, más que en cualquier enfermedad poligénica. Estamos hablando de cambios de diferencias genéticas que se van adaptando al ambiente a través de la epigenética en multitud de sitios. Es verdad que sabemos que metilaciones se relacionan con la edad biológica, por ejemplo, a través del reloj biológico epigenético, pero que podamos cambiar todo eso a la vez en todas nuestras células, que encima cada una envejece a una velocidad diferente y que encima ni siquiera cada individuo envejece a la misma velocidad, mi opinión es que es imposible. Bueno, tenemos un límite tecnológico, que es lo que nos acabas de relatar, y ¿tú crees que hay alguna oportunidad real, Coral? Yo creo que sí, y en eso vamos a ser un poco futuristas. Estamos hablando de posibilidades. Sí. Entonces, yo creo que hasta los 90 años, vuelvo a poner este numerito porque yo veo un poco lejos. Todo lo tenemos lejos. Sí, porque además porque se ha estudiado el cerebro que no pierde plasticidad, etcétera, hasta los 90 años, por tanto, por mí es un número casi que son 3 veces la edad de Cristo, ¿no? O sea que nos podemos... No estaba tan equivocado, Bacon, ¿eh? No van a hacer tanto. O sea, que esto lo tenemos claro. Entonces yo, hasta los 90 años, en esta primera fase, hace
cambios tan agresivos es un peligro innecesario. Esta primera fase, con estilos de vida, lo podemos solucionar. Incluso un estilo de vida que no hemos hablado, y es muy importante, es la personalidad de cada uno, que podemos modificar, que sea positivo, porque la personalidad negativa, que tanto vueltas a los problemas, eso es muy malo. En una segunda fase, ya si queremos llegar a los centenarios de hoy en día, ya haría falta estos medicamentos que has comentado tú y que hemos estado hablando, que ahora se están analizando en estudios clínicos, aunque hay algunos, digamos, ricos o lo que sea, que se los toman en pacientes, aunque hay en pacientes que se los están tomando, eso nos va a llegar, pero tendremos tiempo de ver cuál es el mejor y administrado por nuestros médicos, por nuestros que lo que sea. Pero si queremos llegar a la edad máxima, que parece que será en 120 y algo, o incluso un poquito más, si queremos llegar a la década de los 120, sí vamos a necesitar ya una ayuda en nuestra biología. Yo no digo, lo que nos ha comentado esta mañana también, la posibilidad de poner el cerebro en un ordenador, todo esto no, pero darle una ayuda más allá de nuestra biología, no tenemos por qué descartarlo. Y si me dejas, quiero decir una cosa para todo el público, que todo lo que estamos hablando aquí con animales no es como Frankenstein, sino que todo está absolutamente controlado por comités éticos, y los ratones y las ratas y los monos, los que estudian monos, yo no, y yo creo que aquí tampoco, los tratamos mejor que a las mascotas, o sea que eso es importante. Muy bien, pues todo está muy regulado. Déjame hacer un apunte que, bueno, como algo sé de CRISPR, y entonces respecto a esta pregunta, yo creo que Gemma nos ha dado la clave esta mañana cuando nos ha dicho que cuando estamos utilizando las herramientas de edición para tratar un solo gen, tenemos sus limitaciones, pero digamos ahí están más de 100 ensayos clínicos, alguna terapia ya aprobada, pero multiplicar las oportunidades de CRISPR por todo el genoma lo que genera es un caos, una tormenta de cortes que va a generar multitud de reorganizaciones cromosómicas que en estos momentos van a ser más contraproducentes de lo que los supuestos beneficios nos podrían dar. Y tú nos vas a hacer un resumen ético. No, me lo habéis servido en bandeja. Con eso ya tengo los elementos para decir que efectivamente si se han seguido los procedimientos de ética de la investigación previa en animales, si se pasa algún día a la aplicación en humanos, se deberá hacer siempre con criterios de seguridad. También si se hace a nivel, no hemos diferenciado si es a nivel somático o a nivel terminal. Pues habrá que ver si todo eso se hace. Entiendo que la pregunta es a nivel somático, para tratar a la persona. Claro, si es a nivel somático plantea menos cuestiones éticas porque no se traslada a la descendencia. Si en un futuro se hace a nivel germinal o embrionario, habría que valorarlo porque... Claro que sí. Muy bien, nos quedan 10 minutos, Javier, no me olvido de ti, y voy a empezar contigo para que nos hagas un resumen de las ideas que nos has transmitido en un par de minutos, así como el take home message que nos llevamos para casa, que hemos aprendido desde el punto de vista de este debate de la extensión de la vida. ¿Cuáles son las claves que tú crees que nos tenemos que llevar para reflexionar y seguir leyendo e investigando sobre este tema? Bueno, difícil porque, perdón, hemos hablado de muchas cosas. Quizá yo me centraría un poco en lo que me corresponde a mí hacer aquí, que es señalar que esta diferencia que a veces parece marcarse entre una base ideológica de la experiencia humana, algo así como el hardware, y la cultura sería como el software. Y esto es a mi juicio una visión un poco limitada. En el sentido, claramente estamos hablando de que podemos modificar el hardware, y luego ya el software ya se verá lo que hacemos con las ideas, con la cultura, con todo esto que nos rodea. Yo creo que ambas cosas son falsas. Ni el hardware es una entidad esencial y a la vista está. No hemos hablado sobre todo de eso, pero no hay una cosa sin la otra. No hay unos hechos que puedan presentarse de sus valoraciones. No hay una forma de enfrentarse a estas preguntas sin responder muchas de las que nos hemos hecho. Muchas preguntas anteriores de quién envejece, porque pensamos que solamente nos interesa el envejecimiento de una conciencia, de qué margen de población, qué poblaciones, porque nos interesa envejecer en relación a para qué queremos envejecer. No siempre es verdad que, en fin, esta idea que es verdad, la ciencia pone de moda, la saca a la luz
de decir, bueno, tenemos ahora las herramientas para buscar una modificación en algunos elementos que pueden conducir a este nivel de promesas, pero no siempre ha sido así. Me gustaría acabar con una frase de Isabel Soler. Isabel Soler es una lusitanista que escribió un magnífico libro sobre los navegantes portugueses, que se decían antes de partir que tengas un buen naufragio. Esta idea de que tengas un buen naufragio, que es como decir que tengas una buena muerte, bueno, hay personas que no han querido siempre vivir para siempre, sino que han querido tener una buena muerte. Excelente, excelente. Consuelo, ¿cómo ves tú las claves que nos puedes decir, el mensaje de futuro desde la investigación, el envejecimiento y esta medicina regenerativa en la cual estás enfrascada? Sí, a ver, lo primero que quisiera decir es que más que extender la vida, lo que queremos es extender la vida con calidad, ¿no? Más que extender los años que vivimos, darle vida a los años, ¿no? Eso, por supuesto, y creo que las investigaciones ahora mismo van más en ese sentido que en el sentido de extender la vida y vivir eternamente, y eso, porque eso son promesas falsas. Creo que de las cosas que he comentado como resumen, para mí la investigación básica es fundamental para el avance científico, y creo que para trasladarlo a la realidad pues necesitamos hacer muchos estudios y no prometer falsas esperanzas, porque muchos de los estudios básicos que hacemos, yo creo que todos los científicos somos muy optimistas, porque continuamos ahí, pero muchos no llegan a ser una realidad, así que hay que tener los pies en la tierra, pero con ilusión y esperanza de conseguir algo, porque muchos potencialmente pueden llegar a algo. Y me gustaría, si me dejas, leer una pequeña receta, aunque hemos dicho que no. Al final sí que vamos a darles una receta. Es en realidad una receta que tiene que ver con hábitos de vida, que también hemos comentado alguna vez, y en realidad no es mía para nada, es de 1800 y pico, del doctor Letamendi, parece ser, porque ahora dicen que no es de él, pero bueno, él lo llamó reglas de higiene, yo siempre lo llamo consejos para vivir 100 años, y veréis que es maravillosa. Vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Creo que resume muy bien, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, al menos, y tengo que decir que todas estas cosas se han probado científicamente. Lo vamos a retuitear, lo vamos a ir para que quede el mensaje. Y con esto también dar las gracias a todos por la oportunidad. Gracias, Consuelo. Elena, ¿cuáles son tus Pues conclusiones? yo voy a leer, para ser preciso, nos has dicho 1 minuto y me lo he preparado para no ser sintética. Estupendo. El deseo de superar nuestros límites y alcanzar la inmortalidad es inherente al ser humano, pero debemos abordar estas aspiraciones con cautela y sabiduría. La búsqueda de la hiperlongevidad plantea profundos desafíos éticos y filosóficos que no podemos ignorar. Primero, debemos reconocer que la perfección física o genética no garantiza la felicidad o una vida plena. Segundo, cualquier avance en longevidad debe estar al servicio de toda la humanidad, no solo de una élite privilegiada. Debemos asegurar que estos desarrollos no exacerben las desigualdades existentes o creen nuevas formas de discriminación. Y finalmente, aunque la ciencia nos ofrece posibilidades fascinantes, no debemos perder de vista nuestra humanidad esencial. La vida humana tiene un valor intrínseco que va más allá de sus capacidades o longevidad. Nuestro objetivo debe ser mejorar la calidad de vida para todos, no solo su duración para unos pocos. En conclusión, avancemos con la ciencia y la tecnología, pero hagámoslo con una reflexión ética profunda, respetando a todo ser humano y buscando el bien común de la humanidad. Perfecto, muchas gracias, Elena. Coral, ¿tú cierras este debate? Bueno, Cuéntanos cuál es el mensaje que después de tantos años de investigación en este tema pues has llegado para transmitir. El mensaje es que hay que ser optimista porque la ciencia avanza, pero avanza poco, pero seguro. Entonces tenemos que tener confianza que realmente va a haber una diferencia entre en muchas enfermedades que ahora son incurables, se han ido solucionando, y por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas que no se van a solucionar solo con mejorando los problemas de envejecimiento. Si hay nuevas terapias que pueden ser decisivas, van saliendo, para no voy a alargarme en el tema. Entonces, esto es un tema, tengamos confianza en la ciencia. Y el otro tema es que el envejecimiento, como ha demostrado
una serie, bueno, he demostrado, hay unos artículos muy bonitos de López Otín que señala 12 problemas o mecanismos que se estropean en el envejecimiento. Hemos hablado de la sindrolisis, del estrés oxidativo, etc. No los voy a nombrar, pero hay 12, son muchos. Entonces, todos ellos intervienen en el envejecimiento cerebral, que es el que yo conozco más, y seguro que en el resto del organismo, y son el caldo de cultivo de las enfermedades. Pero no vamos a solucionar 12 ni cuando el día que tengamos estos experimentos de Consuelo o los virus que sean, no los vamos a solucionar. Hará falta una polipiel y nos queda mucho para eso, y ya he dicho que sería en una fase siguiente. Para esta fase, pongámonos en marcha, no esperemos la polipiel. Hemos dicho, y hay pruebas científicas de que todos los estilos de vida y todo lo que hemos comentado de la vida nos va a hacer felices. ¿Qué queremos? Ser felices. O sea, ¿qué buscamos? Un envejecimiento saludable, bueno y feliz. Queremos ser felices. Entonces, ¿qué es importante? Estar rodeado de gente. Esto es importante. Esto no lo hemos hablado, pero la socialización es muy importante. Y actitud positiva, y luego todo el resto de ejercicio, dieta, etcétera, sueño que hemos hablado, y sobre todo ver la información digital, el mundo digital es muy positivo, se ha visto para nuestros mayores. O sea, les ha abierto un campo importante, porque no es lo mismo el sedentarismo, yo que trabajo en estas cosas, no es lo mismo estar 8 horas sentado mirando la televisión que estar 8 horas sentado allí pues arreglando fotos o escribiendo a tus amigos. Ahora mismo aquí esto es sedentarismo, pero es un sedentarismo activo, como todos los de aquí. O sea, vamos a salir de aquí con un cerebro con muchas conexiones nuevas que no teníamos. Ya sabía yo que ibais a salir para casa con una receta y además rejuvenecida. Sí. Bueno, muchas gracias a los 4. Fijaros que igual no hemos extendido la vida, pero sí que hemos debatido de la extensión de la calidad de la vida, que es de lo que ha versado gran parte de lo que hemos discutido. Oigo palabras de confianza en la ciencia, oigo llamadas a la prudencia, oigo llamadas de alerta, cuidado a no generar expectativas, los aspectos éticos que nos ha recordado Elena, que son muy importantes, y además darnos cuenta de que no estamos descubriendo la sopa de ajo, que muchas cosas históricamente, Javier, pues ya habían ocurrido y que no somos tan originales. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado con esta segunda mesa. Nos vamos a morir todos, pero se trata de que moramos cuanto más tarde mejor, y cuanto mejor podamos vivir los últimos años, esto sería lo más importante. Muchas gracias.